Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Abierta de Filosofía de la Biología, un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas académicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio a la filosofía de la biología, abierto a la comunidad, y no un ciclo de conferencias sobre avances en la filosofía de la biología. Antes de empezar, agradecemos a la comunicadora del Instituto de Filosofía, Laura Chandía, y al personal de UDARROA por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. La Cátedra Abierta Filosofía de la Biología se lleva a cabo todos los lunes, que no sean festivos en Colombia, a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, http://filosofia.uda.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con este evento. El día de hoy tendremos una charla sobre las explicaciones funcionales y teleología en biología por parte del profesor Santiago Arango Muñoz del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Santiago estudió filosofía en la Universidad de Antioquia, un máster en ciencias cognitivas y un doctorado en filosofía de la Universidad de Bochum en Alemania. Además, contamos con la compañía de los profesores Camilo Ramírez, Dubián Cañas, y quien les habla, Cristina López Gallego, quienes los acompañaremos en la sesión de discusión y preguntas. Las personas que están viendo esta presentación por el Facebook Live del Instituto de Filosofía pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios abajo del video, y los que están viéndonos por Zoom, por favor, hagan sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Les rogamos no hacer sus preguntas en el chat porque se pueden perder allí. Bien, espero que disfruten mucho la sesión de hoy, entonces le doy paso a Santiago para que comencemos. Hola, Santiago. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Voy a cambiar las diapositivas. Voy a poner ahora sí mis diapositivas. Un minutico. Ya, sí, ya las estamos viendo. Ya se están viendo. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Cris. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Entonces, la charla de hoy pretende abordar un tema que ha acompañado a la biología durante toda su historia, incluso pues su historia anterior a consolidarse como una disciplina, y vamos a ver dónde empieza esa historia en unos minutos, pero después de que, digamos que a pesar de que ha acompañado a la biología a lo largo de su historia, lo que vamos a ver hoy también es que, sobre todo después de la Edad Moderna, las explicaciones funcionales y la teleología se convierten en una de esas grandes dificultades y en esas preguntas que muchos biólogos se preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Será que estamos haciendo bien al invocar explicaciones funcionales y teleológicas o debemos abandonarlas? Entonces esto tiene que ver, este es el objetivo de esta charla, hablar de este tipo de explicaciones que han acompañado a la biología casi que desde siempre, y ver cómo los diferentes teóricos han abordado este problema de si se deben o no seguir haciendo explicaciones teleológicas. Entonces, cuando uno ve la biología, cuando ve ciertos enunciados de la biología, uno se da cuenta de que en todas partes se habla de enunciados como los siguientes: la función del corazón es bombear sangre, o este otro, la función de la danza del ave del paraíso, macho, es atraer a la hembra. Vean que lo que dicen ambos enunciados es atribuir a algo que puede ser un órgano, puede ser una conducta, puede ser incluso la existencia misma de un organismo. La pregunta por la función, ¿por qué existe? Entonces,
lo que tienen en común es que estos enunciados atribuyen una función y dicen que esto existe para hacer algo, ¿cierto? Entonces, el corazón existe para bombear la sangre, la danza de llave del paraíso existe o está ahí o se la despliega el macho porque esta atrae a la hembra o para atraer a la hembra. Entonces, no, ya vamos a ver más adelante como las implicaciones que esto tiene, pero si ustedes se dan cuenta, pues lo que esto en un principio, al menos así, digamos, de manera desprevenida, lo que esto sugiere es que hay cierto tipo de funcionalidad o cierto tipo de finalidad en la naturaleza. Y es algo que pues nos parece extraño y ya vamos a ver por qué. Entonces, la idea de la causa final, de la teleología o de la función, viene desde la filosofía antigua, viene desde Aristóteles. Aristóteles en su metafísica habla de cuatro causas. Son cuatro causas que se pueden usar para explicar o dar cuenta de la existencia de algo. Entonces, él dice que la primera causa es la causa material, que es aquello de lo que está compuesto un objeto, la sustancia, si ustedes quieren. Después tenemos la causa formal, que es la forma, que le da la forma a la materia. Entonces, si ustedes ven uno de los ejemplos, digamos, más clásicos de Aristóteles es el caso de la estatua de bronce. En este caso, por ejemplo, tenemos una estatua de bronce, tenemos una materia, es el bronce, y tiene una forma, en este caso, olvidé la forma de la escultura, pero digamos, es un ser mitológico. Y hay una causa eficiente, que en este caso puede ser el artesano que lleva a cabo construye la escultura. Y finalmente hay una causa final, que es la razón por la cual la escultura fue hecha. La causa final puede ser, en este caso, puede ser adornar un palacio, en el caso de una escultura religiosa puede ser la adoración, etcétera. En todo caso, entonces lo que decía Aristóteles es que cada vez que vamos a explicar o dar cuenta de la existencia de algo, podemos invocar estas cuatro causas. Entonces traigo una cita de Aristóteles donde esto también se aclara. La naturaleza adapta el órgano a la función y no la función al órgano. Entonces aquí vemos que, pues, además de servir para explicar productos como artesanales, como los que acabamos de ver con el caso de la escultura, Aristóteles pensaba que también podemos usar el lenguaje, si ustedes quieren, teleológico, que invoca las funciones, los finales, para explicar la existencia de ciertos órganos, de ciertas partes. Y vean que ya aquí, que es la parte interesante, Aristóteles está diciendo que es la parte compleja, que la naturaleza adapta el órgano a la función, como si la función preexistiera antes que el órgano, y dice, y no la función al órgano. Entonces, básicamente lo que esto implica, y es lo que nos hace pensar mucho y hace dudar, adaptar este lenguaje, es que nos hace pensar que la finalidad preexiste a la existencia de las cosas en la naturaleza. La finalidad preexiste la existencia de los órganos. Es como si antes de que el ojo existiera ya existiera la función de ver. Entonces vean que ahí hay una inversión en la forma de entender las cosas en la naturaleza. Uno no creería que antes de que existiera el ojo existiera la función de ver. Uno, digamos, intuitivamente piensa que aparecen los ojos y entonces aparece la función de ver, o aparece el corazón y aparece entonces la funcionalidad de bombear la sangre, y no viceversa. Pero aquí lo que Aristóteles nos dice es lo contrario. Entonces esto ha generado grandes confusiones, grandes debates, y ya vamos a ver cómo evoluciona la pregunta. Entonces, el abandono de las causas finales se dio sobre todo en la modernidad. Con la revolución científica se ve un intento de eliminar la idea de que hay un propósito en el mundo, de que hay finalidades en el mundo. Todos los eventos se intentaron explicar,
solo apelando a causas eficientes, es decir, a causas que precedían los eventos, en particular a causas eficientes, como pues según la categoría aristotélica. Entonces, y una visión muy fuerte que ganó, digamos, mucho crédito en la revolución científica, es el mecanicismo, que básicamente es la idea de que la ciencia se concentra en la búsqueda de mecanismos que al analizar sus partes y sus interrelaciones y sus causas, sus relaciones causales, expliquen los efectos de este mecanismo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hace el mecanismo es tratar de explicar todo el funcionamiento a partir de las partes y las relaciones causales entre las partes, sin invocar en ningún momento funcionalidades ni finalidades. Sin embargo, y esta es la parte pues interesante, es que a pesar de que hubo este gran movimiento, digamos, hacia el mecanicismo en la revolución científica, en la modernidad, pareciera que el lenguaje funcional continuara presente en la biología, es decir, parece que fuera ineliminable. Vemos aquí incluso una cita de Darwin, donde él le dice que es difícil para cualquiera que trate de dar cuenta de una estructura, evitar el lenguaje de las finalidades, del propósito. Entonces, básicamente, a pesar de que en la modernidad se trató de eliminar toda referencia a la teleología y a la función y al telos, parecía que era imposible, digamos, deshacerse de ese lenguaje. Incluso Darwin mismo lo veía. Pero bueno, hay análisis donde tratan de mostrar que Darwin lo que trató de hacer fue compatible ambas cosas. Y es lo que vamos a ver más adelante en esta presentación de cómo se pueden hacer compatibles. Entonces, digamos que hay distintos tipos de explicaciones. Claro, cuando decimos que hay un problema con las explicaciones teleológicas, hay que ver que hay otras explicaciones que han sido aceptadas a lo largo de la historia. Entonces tenemos por un lado las explicaciones causales o las explicaciones mecánicas. Básicamente son explicaciones suficientes de qué es algo o cuáles son las condiciones suficientes para que ocurra algo. Son el tipo de explicaciones que nos da la física, la química, la geometría. Y estas explicaciones tienen unas características que nos permiten hacer predicciones claras sobre qué puede pasar si afectamos ciertos factores. En cambio, tenemos otro tipo de explicaciones que, aunque no nos permiten explicar de manera suficiente un fenómeno, sí nos permiten decir cuáles son las condiciones necesarias para que ese fenómeno suceda. Básicamente, estos son el tipo de explicaciones que nos dan las ciencias naturales y básicamente lo que nos permiten hacer este tipo de explicaciones son retrodicciones. Nos permiten explicar por qué algo pasó, cómo pasó, pero no nos permite decir nada sobre el futuro. Y por otro lado tenemos las explicaciones teleológicas, que sería una nueva categoría, digamos, diferente de estas dos anteriores. Y por un lado tenemos dos tipos de explicaciones teleológicas. Por un lado tenemos las explicaciones funcionales, que son aquellas que buscan la finalidad, el objetivo o una función que causa o determina cierto fenómeno. Entonces vamos a ver un ejemplo, digamos, por qué fue creado algo, y en este caso, por qué están ahí las manecillas del reloj, y uno podría decir, están ahí para indicar la hora. Entonces vean que ahí estamos haciendo una explicación funcional sobre un artefacto, pero además hay otro tipo de explicaciones teleológicas que las voy a mencionar aquí porque hay veces son confundidas con estas, y son las explicaciones intencionales. Las explicaciones intencionales, ojo, también son funcionales porque invocan la razón por la que el sujeto hace algo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tomo agua, uno puede decir que aquello que me llevó a mí a tomar agua fue una representación mental que me indicaba que representaba aquello que yo quería que pasara en el mundo. Y efectivamente, entonces, por eso son teleológicas, porque la finalidad causa que yo levante la botella y tome agua. Entonces, por ello, muchas veces las explicaciones intencionales, bueno, por ello las explicaciones intencionales son teleológicas, pero lo que yo quiero en este caso es que veamos que son diferentes. Una no invoca intenciones
En esta, por ejemplo, las manecillas de reloj no están ahí porque, digamos, uno podría pensar porque el creador del reloj tenía la intención de que las manecillas dieran la hora, no. Digamos que no tendremos que invocar las intenciones del creador, simplemente invocamos la función que cumplen y básicamente están ahí para indicar la hora. Digamos que hasta ahí llegan las explicaciones funcionales. Mientras que las intencionales sí tienen que ir a decir, eh, ir a invocar estados mentales en este caso, pero tomó la sombrilla porque creía que iba a llover. Entonces, esa es la diferencia entre las explicaciones funcionales y las explicaciones intencionales. Ahora bien, vamos a ver que uno de los problemas de la teleología, ya vamos a mirar los problemas, es que en algunos casos pareciera que mezclara las explicaciones funcionales y las intencionales. Entonces vamos a ver. Entonces, uno de los problemas principales de la teleología es entonces el antropomorfismo y básicamente tiene que ver con la idea de que se cree que las funciones biológicas son similares a las funciones de los artefactos y ya que los artefactos son creados por alguien, por ejemplo, el reloj es creado por el relojero, entonces uno le da la impresión de que entonces tiene que haber diseño inteligente, tiene que haber un creador. Este es uno de los primeros problemas que genera la idea de teleología. Otro problema, y este es tal vez el que más, digamos, este obviamente ha molestado a los biólogos y a los filósofos porque, claro, muchas veces los hace parecer comprometerse con la idea del diseño inteligente, de creacionismo, la idea de que tiene que haber un Dios creador. Acordémonos obviamente, del argumento de William Paley, el argumento del diseño. Y otra razón por la que este tipo de explicaciones genera problemas es que parece invertir el orden de la explicación, ojo, y el orden de la causalidad, situando la causa en el futuro y el efecto en el presente. Normalmente, ustedes saben, la causa precede al efecto, ¿cierto? Y no hay contrario, no hay como un efecto y después llega la causa. Entonces, eso, digamos que el problema de la teleología es que parece poner la causa en el futuro, mientras que el efecto estaría en el pasado. Esa es una de las razones principales por las que muchos quisieron o han querido eliminar la teleología. Entonces es otro elemento importante. Otro problema es que los enunciados teleológicos parece que no pueden ser contrastados empíricamente. Algunos científicos creen que estos enunciados no pueden ser contrastados. Otra razón es que la teleología, algunos creen, solo está en la mente del observador y la naturaleza no tendría fines en sí mismo. Entonces esto también es otra de las dudas, es como, ¿usted está seguro que las funciones que usted está atribuyendo a los seres o a los órganos, la función del corazón que usted está atribuyendo, está realmente en el corazón o es una proyección suya como investigador? Entonces es otra de las dudas que ha generado la teleología. Entonces, frente a esas dudas o esos problemas surgen varias alternativas. Entonces, una es la eliminación y otra es la reducción, y otra es la naturalización. Entonces, la eliminación sería decir, todo el lenguaje funcional debe ser eliminado. Es decir, nuestra ciencia tiene que ser limpiada del lenguaje funcional. Algunos teóricos han tratado de eliminarlo, pero otros creen que tal vez es muy difícil eliminarlo y tal vez deberíamos buscar solo reducirlo. La reducción es cuando yo digo, vea, estos términos que yo explicaba de esta manera se pueden explicar en esta otra. Y una vez que uno los pone en esta otra teoría, pues son más claros. Entonces, básicamente lo que diría el reduccionismo es, vea, todo el lenguaje sobre funcionalidad no hace más es parte de lo que se podría llamar como la biología popular, lo que en algunos términos se llama folk biology. Pero pues esa biología popular no tiene por qué coincidir con la realidad. En la realidad, en la naturaleza, no hay relaciones causales y lo único que hay es que, no hay relaciones funcionales y básicamente lo único que hay son relaciones causales. Entonces deberíamos explorar la naturaleza, indagar y traducir esos enunciados
que parecen implicar causas finales, traducirlos a enunciados sobre causas eficientes. Entonces, esa sería la estructura de reducción. Digamos que el esfuerzo más importante, o uno de los esfuerzos más importantes que se hicieron en el siglo XX de reducción fue llevado a cabo por los positivistas lógicos, en particular Ernst, Nagel y Hempel. Ambos ofrecieron análisis reductivos del lenguaje funcionalista, del lenguaje teleológico, pero ambos también aceptaron en varias partes que tal vez sus reducciones no eran totalmente satisfactorias ni lograban explicar, digamos, satisfactoriamente qué era una función. Frente a, digamos, esas limitaciones de la reducción, hay otros intentos que no abogan por la naturalización más que la reducción. De todas maneras, hay que decir que la naturalización es un tipo de reducción, pero digamos que no es una reducción tan estricta como el término. Entonces, básicamente lo que intenta hacer la naturalización es explicar la teleología a partir de fenómenos naturales. Y el primer ejemplo es explicar la teleología a partir de la idea de la selección natural. Básicamente, algunos interpretan a Darwin pensando que esto fue parte de lo que él hizo y que él tenía conciencia de que pues, había una tensión ahí en las explicaciones funcionales, y parte de lo que hacía el concepto de selección natural era explicar esa tensión. Esta es una interpretación que defiende un intérprete que se llama Lennox, pero pues no puedo entrar aquí en detalles. Entonces, básicamente la idea es que tenemos un diseño aparente. Sin embargo, la teoría de Darwin, la teoría de evolución por selección natural, nos muestra, según Dawkins, que hay diseño sin diseñador, y básicamente lo que tenemos es la selección natural que actúa filtrando o seleccionando ciertos rasgos que son favorables para ciertos organismos en ciertos medios ambientes. Entonces, digamos que esa sería una forma de afrontar este problema. A continuación vamos a ver varias teorías que intentan naturalizar las explicaciones teleológicas. Pero para empezar vamos a empezar con un análisis del concepto de función. De modo que quede más claro a qué nos referimos cuando hablamos del concepto de función. Entonces, ¿qué significa que X sea la función de Z? ¿Cierto? Entonces, primero significa que X está ahí porque hace Z. Entonces, el corazón está ahí porque bombea la sangre, distribuye los nutrientes y se lleva, obviamente, también los desechos. Y Z, el bombeo de la sangre, es una consecuencia o resultado de que X esté ahí. Entonces, este es el análisis propuesto por Wright de lo que es una función. Entonces, básicamente, vean que si, por ejemplo, hay un rasgo que está ahí, pero digamos que su consecuencia no es resultado de que eso esté ahí, sino que es una consecuencia aleatoria, pues entonces no sería una función propia, ¿cierto? Ya vamos a mirar unos casos sobre estos problemas, sobre rasgos que puede que estén ahí o que hagan Z, pero que no estén ahí porque hagan Z. Entonces vamos a ver algunos casos más adelante. Entonces, hay tres enfoques que pretenden hacer una explicación de la función entendida de esta manera. La primera es el enfoque causal o disposicional, el segundo es el enfoque organizacional y el tercero es el enfoque etiológico. Entonces, el enfoque causalista o disposicional lo que trata de hacer es explicar todas las relaciones, o bueno, todas las explicaciones funcionales en términos de una causa, digamos, que está ahí subyacente. Entonces, básicamente, lo que trata de hacer el enfoque causalista es reducir las explicaciones teleológicas a explicaciones causales. ¿Cómo se hace esto? Se hace con un análisis como el siguiente. La frase
la función de X es Y, simplemente significa que al hacer Y, X causalmente contribuye a la actividad de un sistema. Entonces vean que según esta perspectiva, si decimos que la función del corazón es bombear sangre, lo que decimos es que al bombear sangre, el corazón causalmente contribuye a la actividad del sistema. Entonces, a la vida del sistema, al metabolismo del sistema, al mantenimiento del sistema en general. Pero entonces, básicamente, lo que aquí si ustedes ven, según esto, el corazón digamos, no tendría que bombear la sangre. O sea, él la bombe, eso es lo que hace simplemente. Entonces, por eso se llama un enfoque causalista. El corazón tiene la disposición de bombear la sangre, pero, pero la función se reduce a decir eso, a que bombea la sangre. Entonces, según esto, las funciones son disposiciones que causan ciertos efectos que favorecen la eficacia biológica de algunos individuos. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de este enfoque? Un problema es que, según este enfoque, pareciera que se pudiera adquirir o funciones de manera súbita o que algunas funciones desaparecieran también de manera súbita. Entonces, si por ejemplo uno cambiara a un organismo de un medio ambiente a otro y en ese medio ambiente ciertos rasgos dejan de ser funcionales, pues pareciera que perdiera su función. Y es muy extraño decir que pues, ciertos órganos tenían una función, pero luego pierden su función. Entonces, eso se vuelve complejo de manejar para esta teoría. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, yo tengo un cambio súbito en el medio ambiente y ciertos rasgos dejan de ser funcionales. Si algunos se vuelven funcionales de un momento a otro, entonces pareciera que las funciones no son, como decíamos, inmanentes, no son muy estables, entonces pareciera que hubiera una inestabilidad en las funciones y se pudieran perder o adquirir de manera súbita, inmediata. Entonces eso no parece estar muy, digamos, muy de acuerdo con nuestras intuiciones. Nuestra intuición, por ejemplo, es que el corazón tiene la función de bombear la sangre en todo momento. Y si, por ejemplo, hubiera, no sé, si me cayera un gran peso y eso impidiera que mi corazón bombeara la sangre, eso no debería hacer que mi corazón perdiera la función. Bueno, otro problema es que, según esta perspectiva, no habría un criterio, o al menos no sería muy claro el criterio de funcionamiento adecuado o inadecuado. No sabemos bien cómo juzgar si un órgano funciona bien o mal. ¿Cómo determinar si algo está funcionando bien o mal? Si simplemente decimos que algo tiene una función si hace esto, pero no decimos que lo tenga que hacer, ¿cierto? Entonces, si no hay, y ahí viene la parte interesante, es si no hay algo que determine, digamos, la función en términos propiamente funcionales, como algo que se tiene que hacer, entonces es muy difícil de entender cómo es que algo puede funcionar bien o mal. Y intuitivamente también pensamos que hay, por ejemplo, sistemas, digamos, hay corazones que bombean la sangre y no la bombean, digamos, de manera adecuada, pero aún así, pues la bombean. Y podemos decir que son corazones defectuosos o que tienen problemas o que mal funcionan, pero no simplemente decir que perdió la función. Entonces, digamos que el criterio de buen o mal funcionamiento es muy importante para dar cuenta de lo que algo es una función, de por qué algo es una función. Frente a estas dificultades, se ha planteado otro enfoque que obviamente trata de, todos estos enfoques no son mutuamente excluyentes, son enfoques que tratan de ver digamos, las debilidades o falencias del anterior y pues tratan de subsanarlas. El enfoque organizacional lo que hace es un análisis del concepto de función de la siguiente manera: la función de X es Y, significa que al hacer Y, X causalmente contribuye al logro de un objetivo biológico de un organismo. Entonces, aquí, en el enfoque organizacional, se hace más énfasis en la contribución a unos objetivos biológicos, que puede ser
el mantenimiento de la vida, puede ser el metabolismo, puede ser la reproducción, y se hace un énfasis también a todo el conjunto del organismo. No es una causa independiente, sino que la causa o la función siempre depende del sistema en general. Aunque tengo aquí una serie de autores recientes, en este mismo enfoque también se puede ver otros autores que olvidé citar, que son como Maturana y Varela, que básicamente ponen la hipótesis de la autopoiesis en el centro de lo que es un organismo y lo que es la vida. Y básicamente es esa hipótesis central de que un organismo es un sistema autopoiético que es capaz de autocrearse y autorrecrearse y autogestionarse. Y básicamente pues, es un enfoque metabólico, hace depender de todas las nociones funcionales de todo el sistema y de su capacidad de mantener la vida. Entonces, todo para decir que el enfoque organizacional quiere ser un enfoque más, no solo en las causas aisladas, sino en todo el organismo. Entonces, básicamente, cuando uno adopta este tipo de enfoque, pues muchas veces lo que tiene que hacer es un análisis funcional donde básicamente se hace ingeniería inversa, se divide el organismo en subsistemas para entender cómo cada uno de estos subsistemas contribuye al mantenimiento total del sistema o del sistema total. Y cada uno de esos elementos tendría función en la medida en que es entendido cómo contribuye a la mantención del sistema. Este enfoque tampoco se salva de tener algunas dificultades. Por un lado, hay un peligro que está ahí como siempre latente, y es el peligro del panpsiquismo. ¿Por qué el problema del panpsiquismo? Porque cuando se habla de objetivos biológicos, cuando se dice que, por ejemplo, cierta parte del organismo tiene un objetivo biológico, si ustedes quieren, como el corazón va por la sangre o los riñones, limpiar la sangre. Cuando ustedes dicen eso, pareciera como si se dijera además que el riñón mismo tiene un objetivo, y es como si se dijera que cada una de esas partes tuviera estados intencionales, y por decimos intencionales son estados mentales, que determinara cuál es el objetivo que quiere cumplir. Y pues eso es problemático porque pues nosotros solo creemos, o en general se cree, que los que tienen estados mentales son los organismos generales, los animales en su totalidad, y no las partes de los organismos. Entonces, digamos que ese es uno de los peligros que se podría ver frente al enfoque organizacional, pensar que, no sé, que el sistema inmunológico quiere suprimir todos los virus que entran al cuerpo, al organismo. Pues digamos que decir que el sistema inmunológico quiere eso es problemático, porque pues el sistema inmunológico sencillamente no tiene o no parece tener estados mentales. Entonces hay que evitar el peligro del panpsiquismo. Y otro problema también aquí es que también pareciera haber inestabilidad funcional. Es decir, un órgano solo funcionaría si está logrando su objetivo biológico. Si funciona mal, no pierde su función. Eh, Nuevamente, pareciera que si, por ejemplo, yo tuviera un problema digamos, de riñón, mi riñón no mal funcionara según esta perspectiva, sino que mi riñón literalmente perdiera mi función, porque no está contribuyendo digamos, al mantenimiento adecuado de mi organismo. Entonces vean que ahí habría un problema también con esta perspectiva, y es que haría depender las funciones de que se lleven a cabo de manera satisfactoria. Qué pena, ahí me comí la frase. Entonces, finalmente, para evitar muchos de los problemas que los enfoques anteriores tuvieron o han tenido, surgió otro enfoque, que es el enfoque etiológico. Y básicamente lo que este enfoque hace es concentrarse en la historia evolutiva para asignar funciones.
Y básicamente esta teoría hace eso, dice, apelando al concepto de selección natural, y dice la selección natural favorece a los organismos poseedores de ciertos rasgos y al favorecerlos, que básicamente no es que los favorezca, todo esto es lenguaje figurado, ¿cierto? Eh, al Estos organismos que tenían estos rasgos, pues fueron más hábiles en adaptarse, fueron más hábiles en reproducirse, fueron más hábiles en dejar dependencia, y en esa medida es que se dice que la selección natural los favorece, y por ello estos rasgos pasan a las generaciones posteriores. En otras palabras, aquellas familias reproductivas que tienen ciertos rasgos y que son más, digamos, más eficientes al reproducirse y obviamente al sobrevivir, pues hacen que las generaciones posteriores tengan este tipo de rasgos. Entonces, básicamente voy a traer una cita de Millikan, que es uno de los filósofos que más ha trabajado en este enfoque, y dice, algo tiene una función cuando su estar ahí depende de la reproducción de ancestros que tenían rasgos similares. Aquí me quedo como mal copiada la cita. Siendo estos rasgos causalmente eficaces para producir ese algo y habiendo sido estos rasgos seleccionados en algún momento de su historia por su capacidad para realizar este tipo de contribución. Entonces, básicamente lo que está diciendo Millikan es que lo que determina la función de algo, por ejemplo, lo que determina la función del corazón, no es que mi corazón bombee la sangre. Digamos que mi corazón bombea la sangre, eso es una relación causal, pero lo que explica por qué mi corazón tiene la función de bombear la sangre es porque mis ancestros que tuvieron corazón, en mis ancestros que tuvieron corazón, ese corazón les favoreció el mantenimiento de su vida y su reproducción. Y de esa manera se logró o lograron que sus descendientes pues no lo lograron. Y de esa manera sus descendientes pues heredan esos rasgos que favorecieron a sus antecesores. Entonces digamos que esta perspectiva de la función mira hacia atrás, mira la historia, digamos, filogenética para explicar por qué algo tiene una función. Digamos que mirando solo el presente no podemos entender por qué las cosas son como son. Cuando digo las cosas, digo las cosas biológicas. Y básicamente esto es lo que afirma Dobzhansky en un título de un artículo muy bonito, donde dice nada en biología tiene sentido salvo la luz de la evolución. Y básicamente por evolución, lo que aquí quiere decir es efectivamente la historia de cómo los distintos organismos van evolucionando a lo largo de generaciones. Solo cuando miramos esa historia evolutiva podemos entender, por ejemplo, por qué las aves tienen plumas, por qué ciertas aves hacen ciertas danzas, por qué tenemos manos, etc. Entonces, ese es el enfoque biológico y básicamente lo que trata de hacer es explicar la función contando o tratando de rastrear la historia de la selección de ciertos rasgos y diciendo que ciertos rasgos tienen ciertas funciones porque fueron seleccionados gracias a que esos organismos contaron con esos rasgos. Obviamente el enfoque etiológico tiene problemas como todos los demás enfoques. Por un lado, hay un tema interesante y es que pareciera no permitir explicar las exaptaciones. Las exaptaciones, acuérdense que son esas funciones adquiridas, digamos, a posteriori. Digamos, es muy probable que mi mano no haya evolucionado, por ejemplo, para escribir con un lapicero. El escribir con un lapicero es una exaptación, si ustedes quieren,
de mis manos. Lo mismo pasa con las plumas de las aves, que probablemente no están ahí porque les hayan permitido el vuelo de las aves, sino que probablemente en un principio tuvieron una función diferente, probablemente tuvieron la función puede ser termorregulación, algunos piensan que es termorregulación, y luego esas plumas se muestran muy útiles para el vuelo, pero eso sería una exaltación. Entonces, uno de los problemas que encuentran los críticos de la teoría etiológica es decir, vea, si usted se centra en la historia filogenética, por ejemplo, las primeras aves no tuvieron sus plumas porque les ayudaran a volar. Entonces, usted no puede explicar por qué las plumas les ayudan a volar a las aves hoy. Sin embargo, digamos que los teóricos del enfoque etiológico han tratado de enfrentar este reto y han pensado que probablemente se pueda pensar en una función propia, que es la función, si ustedes quieren, ancestral por la que surgió un órgano, y ese órgano luego puede tener funciones derivadas. Entonces, digamos que Millikan ya considera esta objeción y trata de responderla acudiendo a la noción de funciones propias derivadas. Y básicamente la idea de que pues, somos plásticos, o los órganos son plásticos sobre sus funciones, y pues si hay una nueva función que es favorable, pues se puede adaptar. Y básicamente lo que dice Millikan es que en seres, digamos, más complejos, como los animales superiores, los seres humanos, no solo tenemos la capacidad de adquirir funciones por selección natural, sino que nosotros mismos somos capaces de determinar o aprender nuevas funciones por aprendizaje. Entonces, digamos que ahí habría también toda la importancia de hablar de funciones adquiridas en la ontogenia, o sea, en el desarrollo del individuo mismo. Entonces, básicamente eso es lo que dice Millikan sobre este problema. Otro problema que se ha señalado en el enfoque etiológico es que obliga a considerar como funcionales ciertos rasgos que ya no cumplen una función. Uno podría pensar en el apéndice humano. Uno se podría decir, ¿será que el apéndice sí tiene una función? Si alguien nos dijera, el apéndice tiene esta función, ya no la desempeña, pero todavía la tiene, suena un poco contraintuitivo y es parte de lo que le critican a esta teoría. Y finalmente, otro problema es que pareciera no permitir atribuir funcionalidad a rasgos que recién aparecen, que acaban de aparecer. Entonces, si yo tengo un nuevo rasgo, que pues si yo o un organismo tiene una nueva función, pareciera que esto no se pudiera explicar desde el enfoque etiológico. Pues digo que lo único que yo diría es que nuevamente digo que ya algunos, ya pues los teóricos etiológicos, que también hay veces se llaman a sí mismos teleosemánticos, han mirado este tipo de objeciones y han tratado de responderlas. Entonces, es para decir que pues hay trabajo en estas áreas y se ha seguido, es un campo que sigue evolucionando. Otro problema para la perspectiva etiológica tiene que ver con un problema que señalaron Gould y Lewontin en un artículo por allá del 78, pero pues que es muy interesante y sigue dando de qué hablar, y es la idea de que este enfoque parece asumir una visión panglosiana de los rasgos biológicos, según la cual todos los rasgos fueron seleccionados o existen porque brindan alguna ventaja adaptativa al organismo. Entonces, frente a eso, se plantea que hay rasgos que parece que no tienen funciones, hoy, aquí y ahora, pensemos en el apéndice, o rasgos con funciones diferentes a las funciones por las que fueron seleccionadas, exaltación, y rasgos que perdieron su función. Entonces, todo eso nos hace pensar que de pronto atribuirle un rasgo de adaptativo a todos los rasgos, pues puede generar problemas, y básicamente el problema de pensar que todos los rasgos que tiene un organismo básicamente se deben a un tema de acumulación de rasgos adaptativos, cuando puede haber muchos rasgos que estén ahí no porque sean adaptativos, sino
por otras razones. Entonces, digamos que este sí sería otro de los problemas, digamos, que debe enfrentar la teoría etiológica, y pues que está ahí presente. Bueno, ya para terminar, ir cerrando esta sesión, vemos que hay una pluralidad de teorías y aproximaciones sobre la función. Esa pluralidad de teorías o de conceptos de función la definen de manera diferente. Algunos la definen como hemos visto, como una actividad, otros la definen como el papel biológico de una actividad en el organismo, otros la definen como el efecto seleccionado por la selección natural. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esta pluralidad de funcional? ¿Qué hacer con tantos sentidos de función? ¿Será que todos es adecuado dejarlos a todos o debemos cambiarlos? Entonces hay varias opciones. ¿Qué hacer con esta pluralidad? Una opción es rechazar algunos de estos sentidos, mostrando que son inadecuados. Parte del debate entre los filósofos de la biología es esa, mostrar por qué cierto concepto de función es mejor que otro, por qué, por ejemplo, se debería adaptar una versión, una teoría etiológica en vez de una teoría causal, etc. Otra opción sería decir, vea, no nos pongamos aquí a decir que hay unas teorías que son mejores o no, o que algunos conceptos de función son mejores que otros. Mejor tal vez sea mostrar que todos son sentidos útiles del término de función. Algunos términos, algunos sentidos nos ayudan a explicar algunos aspectos del organismo, otros nos ayudan a explicar otros aspectos del organismo. No tienen por qué ser teorías excluyentes. Hay varios filósofos que defienden esta postura. Y finalmente, otra opción de lo que se podría hacer es caracterizar cada sentido, tratar de hacer una teoría muy específica de cada uno de estos sentidos y explicar su ámbito de aplicación. Es decir, si uno quiere ser pluralista, igual debe tratar y ensayar de ser lo más preciso posible en el momento de explicar y de usar cada uno de estos conceptos. Ahora bien, lo que, digamos, frente al tema de la pluralidad, digamos, lo que algunos filósofos han dicho es que tal vez se debería, digamos, privilegiar dos nociones básicas de función. Una, la función organizacional o organísmica, ¿cierto? Que era explicar cómo una función contribuye a la vida y a la capacidad de un organismo, y la versión etiológica como el efecto seleccionado en el pasado. Entonces, esa es una postura, digamos, pluralista, es decir, al menos están estos dos sentidos que son fundamentales. Seguramente tienen rangos de aplicación diferentes, pero deben ser preservados, deben ser mantenidos, digamos, de manera separada, y obviamente parte pues, del trabajo de la filosofía, es decir, cada vez que usted lo use, trate de especificar en qué sentido lo usa, para que sepamos qué implicaciones tiene. Y finalmente señalo que hay también otras teorías que tratan de ser más ambiciosas. Por ejemplo, Griffith trata de hacer una unificación de estos dos conceptos básicos de función y decir que se podrían unificar usando el concepto de eficacia biológica. Entonces, yo básicamente lo que quiero terminar es decir que hay distintas posiciones sobre la pluralidad. Hay quienes defienden que hay que ser pluralistas y hay quienes defienden que debemos ser reduccionistas, o al menos usar un concepto suficientemente amplio que nos pueda ayudar a dar cuenta de los distintos aspectos relacionados con las funciones. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias a ti, Santiago, por tu presentación. Me parece que fue muy, muy clara, muy informativa, y pues nos deja con un montón de cosas para pensar acerca de este tema de las funciones y la teleología en biología. Te vamos a hacer unas preguntas para que empecemos a discutir. Y pues estamos mientras tanto revisando los comentarios y las preguntas que puedan expresar algunos de nuestros participantes. Santi, antes de hacerte una pregunta, igual quería mencionar que hubo un par de comentarios
de uno de nuestros participantes, Jesús Guerrero, y él estaba discutiendo un poco acerca de si uno podría considerar, pues estoy parafraseando lo que él puso en los comentarios, ¿no? Pero él estaba mencionando que quizás uno no necesariamente tiene que plantear que pueda preexistir una finalidad cuando estás hablando de un rasgo con una función, pero que quizás podría preexistir una necesidad. Entonces yo quería que de pronto comentaras un poquito acerca de este término de necesidad, que de pronto también, cierto, entra y puede entrar en esta discusión. Complejo Sí. ese concepto de necesidad. Eh, a ver cómo lo agarramos. Yo partiría, digamos, de una idea básica, digamos, de la biología, digamos, de la biología tal como se la entienden muchos hoy, ¿cierto? Y es que básicamente, y aquí estoy pensando en el libro de Monod, El azar y la necesidad, que me lo tuve que leer antes de este curso, no entendí mucho, pero bueno, algo se hizo. Y básicamente parte de lo que decía Monod es interesante pensar que, pues según él, si volviéramos a, si la historia evolutiva volviera a ocurrir, no necesariamente aparecerían los mismos órganos y los mismos seres que conocemos hoy. Eh, y eso nos hace pensar que efectivamente hay un papel importante del azar en toda la existencia. Y la necesidad aparece en otro momento, aparece en un segundo momento, es una vez que ya existen lo que existe, ya hay una necesidad en la constitución de las estructuras que constituyen los organismos, y esa necesidad se da nuevamente por este tipo de consideraciones que hemos estado planteando a lo largo de esta charla, y es que se da la necesidad, digamos, aparece en el momento en que tenemos estructuras que se duplican y que tienen estructuras de autoduplicación que garantizan cierta similitud en la copia. Y es ahí donde se ve la necesidad, pero más allá no hay necesidad, es decir, no hay necesidad de que existan los órganos como existen, los órganos podrían ser de cualquier otra manera. Entonces, todo para decir que es lo único que puedo decir ahora con sentido. Sí, no, yo creo que pues yo hablando desde la biología, creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta utilizar esos términos como intencionalidad, finalidad o incluso necesidad, ¿cierto? Porque normalmente, como tú decías, en la cultura popular denota, ¿cierto? Que hay algún tipo de ente, digamos, detrás de, o por lo menos que la naturaleza tiene algún tipo, ¿cierto? De objetivo más allá pues como metafísico, y entonces por supuesto a nosotros no nos gusta hablar en esos términos, pero como tú mismo lo mostrabas en tu charla, es muy complicado a veces liberarse de ese tipo de términos en el lenguaje, ¿no? Cuando uno está tratando de hacer una explicación, incluso desde el punto de vista científico, pero interesante pues tener en cuenta esos términos allí. Santi, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a esto del pluralismo, y es que yo entiendo que desde el punto de vista filosófico sea interesante considerar que cuando tú tienes un concepto complejo como este en el que se han planteado pues diferentes tipos de significados o diferentes tipos de ámbitos de aplicación, pues uno pueda considerar las opciones que tú estás diciendo, si pues vamos a rechazar todos y dejar solo uno, o vamos a tratar de aceptarlos todos de tal manera que sean pues complementarios quizás, etcétera. O tú mencionabas, y yo creo que esta es la que a mí desde el punto de vista de la ciencia me parece más adecuado, y es como tratar de definir y especificar muy bien cada uno de los diferentes sentidos en que vamos a utilizar ese término. Pero yo quería incluso ir más allá y preguntarte algo. Para mí, como científica, creo que incluso algo que sería mejor es no solo darle como un ámbito muy específico a cada uno de los sentidos,
sino incluso asignarle un término diferente a cada uno de esos sentidos, de tal manera que uno pueda ser más específico con el lenguaje, ¿cierto? Y no tengas que confundir. Yo entiendo que eso tiene también sus desventajas, por supuesto, pero a mí me parece que mientras más precisos podamos ser en un concepto, pues más fácilmente y de manera más eficiente lo vamos a poder usar. Los filósofos aceptarían también esta opción de, incluso si son conceptos diferentes, pues pongámosles nombres diferentes, dejemos función solo para una cosa y a los otros les ponemos otro nombre para no confundirnos tanto. No sé, ¿qué opinas al respecto? Sí, no, esa propuesta que estás diciendo es algo que ya se ha propuesto y de hecho por allá en los años 70 y 80, Ayala y otros proponían dejar de hablar de teleología y hablar más bien de teleonomía. Eh, claro, pero nuevamente volvemos a lo mismo, listo, una vez que dijiste teleonomía, entonces ¿a cuál de los tres sentidos de función vas a dejar teleonomía? ¿A todos? ¿O uno va a hacer teleonomía, otro va a hacer, no sé, bioteleonomía, el otro va a Sí. ser, no, no sé, o sea, habría que pensarlo. Pero algunos teóricos también lo que han dicho es, vea, tal vez en la práctica científica es muy difícil hacer estas distinciones, porque los científicos muchas veces están saltando de un uso de función al otro. Entonces muchos han dicho, más bien unifiquémoslos. No sé, es un tema complejo porque efectivamente hay quienes dicen, no, sepárenlos, yo iría más por la separación, sepárenlos, pónganles nombres o apellidos, ¿cierto? Lo que uno podría decir es función organísmica, función etiológica o histórica y función causal. Yo iría más por ponerles apellidos, pero digamos que el tema de los nombres sí es una cosa que se ha pensado, se ha debatido, y bueno, como todo en filosofía, no hemos llegado todavía a ninguna parte. Se seguirá debatiendo, qué bueno. Exacto. Acá hay una pregunta, bueno, muy simple, pero creo, y relacionada, que te la voy a hacer, la plantea Johanny Arley Arenas. Dice, ¿el concepto de funcionalidad o función solo se piensa en términos metafísicos? A ver, precisamente ese es el punto interesante, es que el concepto en principio es un concepto metafísico. Pero básicamente lo que quieren hacer, bueno, espérate, principalmente un concepto metafísico y por eso genera un problema a la ciencia, ¿cierto? Y a las explicaciones científicas. Pero una vez que se da este tipo de explicaciones naturalizadas, lo que se trata es de, digamos, hacer de este concepto científico un concepto fundado sí, fundado, basado en relaciones naturales. Entonces, digamos que una vez que se da una explicación de este tipo, pasaríamos de un concepto, si tú quieres, metafísico a un concepto natural. Pues, entre comillas, natural, ¿cierto? O sea, un concepto que no estaría basado en categorías metafísicas. Claro, Aunque sí. claro, si uno piensa que la selección natural es una categoría metafísica, Ya está no más hicimos mucho, complicado. ¿cierto? No Sí. hicimos mucho, pero si uno cree que efectivamente la selección natural es una categoría natural que responde a un orden natural de cosas y no simplemente una invención de los seres humanos para explicar el orden natural, pues entonces uno puede decir que naturalizó el concepto de función. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que aquí una lección importante para los científicos es que a veces nosotros nos tomamos muy a la ligera el uso de algunos términos, ¿cierto? Como que estamos acostumbrados a usarlos en un sentido en nuestra área de especialidad y simplemente asumimos que todo el mundo va a entender lo mismo que nosotros entendemos por ese concepto y claramente hay conceptos para los cuales eso no es así, ¿no? Entonces creo que es importante que uno trate de especificar muy bien, sobre todo con estos conceptos tan problemáticos, en cuál sentido estás usando el término cuando haces alguna afirmación. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Camilo, que también te va a hacer pregunta. Dale, Camilo. Gracias.
Listo. Santi, muchas gracias pues por la presentación. Te quería hacer una pregunta, no sé de realmente qué tan resbalosa sea. En tus revisiones, ¿encontraste de pronto algunas reflexiones en torno a cuáles pueden ser finalmente las consecuencias de que los científicos hagamos nuestra Camila, no, Sí, se está cortando. Camila, no te escuchamos. pensando no en qué causas biólogos de no, yo me muevo hacia acá, qué pena con ustedes. Ahí está ¿Dónde mejor. estás? Estaba súper bien. Ahí Ahí qué ya está tal. mejor, ahí ya está Ahí mejor. está mejor. Bueno, que Cris decía ahorita que muchas veces los biólogos tratamos de no tener ese tipo de apreciaciones sobre causas finales y no utilizar ese tipo de lenguaje. Sin embargo, pues mi impresión es que todavía persiste una muy buena cantidad de ese tipo de lenguaje aún dentro de las comunidades científicas, no solamente en lo informal, ¿cierto? No sé si en tus reflexiones o en tus revisiones viste algo sobre cuáles pueden ser las consecuencias realmente, las consecuencias prácticas, o tú qué piensas en torno a esas consecuencias prácticas de pensar que tales cosas sí existen, es decir, que todavía hablar en términos de función del lo hace para esto, lo hace para aquello. Camila, no, pero básicamente lo que tratamos de, pues lo que traté de demostrar en esta charla es que efectivamente el lenguaje funcional y teleológico era problemático, si se mantenía, digamos, en una perspectiva metafísica o si además se consideraba o confundía el lenguaje teleológico con el lenguaje intencional, ¿cierto? Parte de lo que tratamos de mostrar hoy es que se debe separar, digamos, de manera, digamos, si ustedes quieren, categórica las explicaciones intencionales de las explicaciones funcionales. Eh, una vez que se hace esa separación, que fue lo que hice al inicio de la charla, hay que explicar cómo se pueden hacer naturalizar las explicaciones funcionales, y una forma de naturalizarlas es como mostré, sobre todo con el enfoque organizacional y teleológico, eh, apelando, ojo, uno, a la estructura y la forma como un órgano contribuye al fitness de un organismo general, o segundo, como un órgano está ahí porque pues tiene una historia evolutiva. Entonces, una vez que uno invoca cualquiera de esas dos, digamos, nociones, ya tiene una perspectiva, digamos, naturalizada de qué es una función, y ya digamos que si uno tiene eso claro y tiene clara a cuál de las dos se refiere, pues muchos de los problemas conceptuales derivados se verían subsanados. Ojo, pero también aclaro otra cosa, y es que esa es otra cosa que, digamos, también han estudiado algunos filósofos, por ejemplo, Tim Lewins, y es que tal vez al final de cuentas en biología no haya tantos problemas como en filosofía si se usa un sentido o el otro. Eh, digamos, dejando de lado los problemas, pues, por ejemplo, el diseño inteligente y estas cosas. Pero si uno no está ahí metido, si usa función de una forma u otra, parece que no hubiera tantas dificultades, o al menos esa es la perspectiva de Lewins. Pero yo la verdad no lo tengo tan claro. Yo tengo que confesar que es una cosa que tengo que seguir pensando. Yo sí creo que pues una de las formas más fructíferas de pensar en este problema es el enfoque teológico, pero tengo que ser sincero, también es por mi formación. Yo me crié leyendo a Millikan y a Neander, y pues realmente es la forma que me pareció más interesante para pensar sobre el asunto, pero no quiero prejuzgar el asunto, ¿cierto? Perfecto, gracias, Gracias. Santi. Gracias, Cami y Santi. Dubián ahora tiene una pregunta para ti. Hola Santiago, muchas gracias por tu presentación. La pregunta tiene que ver con el papel de la teleología
ya no en el contexto que es en el que se centró tu charla de la pretensión de naturalizar las explicaciones funcionales en biología, sino en el contexto de entender la teleología o el presunto papel que eso tendría en el proceso evolutivo. Es decir, de si podríamos hablar de una suerte de selección natural que está guiada u orientada hacia un fin, y en ese sentido también hablar de una suerte de progreso en la historia evolutiva en términos de complejidad y en términos de adaptabilidad. ¿Qué podrías decir sobre esto segundo? Pues yo lo que podría decir sobre esto es que estoy muy ansioso de escuchar qué tienen para decir sobre estos biólogos, porque yo como filósofo, la verdad, no me quiero atrever a decir algo, ¿cierto? Obviamente uno como filósofo lo que puede decir es, sí, hay personas que han pensado que la forma más adecuada es hablar de, digamos, que uno lo que puede decir es la forma clásica de pensar es de evolución natural como una fuerza ciega que simplemente selecciona, ¿cierto? No que realmente lleva la evolución en alguna dirección o en otra. Yo personalmente, digamos, estaría más tentado frente a la visión de selección natural como seleccionadora ciega, ¿cierto? Como el relojero ciego del que habla Dawkins. Pero yo realmente no podría decir pues no tendría ningún argumento para decir que efectivamente una fuerza creadora es la selección natural. Pero por eso me gustaría escuchar más lo que tienen que decir los biólogos sobre ese tema en particular. Claro, yo puedo decir algo y luego Camilo también puede dar su opinión. No, si yo decía ahorita que no, que los biólogos nos sentimos incómodos hablando de necesidad o de finalidad solamente cuando estamos hablando de un rasgo, eso se multiplica cuando estamos hablando de evolución. O sea, la mayoría de biólogos contemporáneos no aceptaría que hay ningún tipo de progresión o tendencia o patrón a lo largo de la historia evolutiva de la vida en este planeta. El único patrón que quizás uno podría contemplar y aceptar más o menos con evidencia es el patrón a un aumento en la complejidad, ¿cierto? Claramente, pues los primeros organismos que existieron durante la historia evolutiva de este planeta fueron organismos unicelulares y los pluricelulares y luego los que tienen desarrollo, ¿cierto? Y sistemas de órganos, etcétera, son posteriores, pero también hay muchísimos casos en los cuales en la evolución de un linaje, digamos que puede haber pluricelularidad y luego otra vez unicelularidad, ¿cierto? O sea, ese patrón no es para nada universal ni constante, pero ciertamente nosotros aceptaríamos que no hay ningún tipo, pues, como de plan, ¿cierto? O de finalidad detrás de eso. Y como digo, ni siquiera un patrón general. Sería interesante el día que descubramos vida en otros sitios fuera de la Tierra, ver cómo han sido los patrones o las trayectorias evolutivas y ver si de pronto hay algún tipo de regularidad, pero la verdad hasta ahora creo que no hay nada que podamos decir al respecto. Camilo, ¿algo que quieras decir en este tema? Sí, yo ahí lo que aportaría es, en primer lugar, pues obviamente apoyar lo que estás diciendo. Y ahí, desde el punto de vista científico, es decir, lo que la evidencia nos puede decir hasta el momento, yo creo que en eso hay un gran consenso, y es que no vemos ningún patrón ni ninguna direccionalidad en la evolución. Sin embargo, también hay que decirlo que algunas veces también hay algunas posiciones que parecen, yo por lo menos las encuentro interesantes, dignas de analizar. Una en particular, pero tiene muchos rasgos metafísicos y tiene mucho elemento religioso, y de ahí nace, como por ejemplo la posición de un científico que murió relativamente hace poco, que era el padre George Coyne, que fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano por muchos años, y que trabajaba pues en astrofísica. Y su posición me parece sugestiva. Básicamente lo que decía es que si pensamos en que en el universo tenemos infinito número de posibilidades, entonces que un mismo evento, que para un mismo fenómeno van a existir eventos infinitos, así la probabilidad sea mínima, algún día va a ocurrir. Y, o sea, si tú tienes repetidamente un evento una y otra vez,
todo posible resultado que él tenga va a ocurrir. Dice, si eso lo pusiéramos sobre la mesa, podría pensarse en que en un universo que él llamaba fértil en posibilidades, el final puede ser siempre el mismo. Eso obviamente tiene mucho de metafísica, muy difícil aterrizarlo obviamente en hipótesis evaluables científicamente, pero yo creo que es razonable. Entonces yo por lo menos encuentro algunas posiciones como esas en torno a la direccionalidad como interesantes, pero están, yo creo, claramente fuera de la ciencia, porque la ciencia hoy no ha puesto evidencia que muestre ni remotamente eso. Si bien ese tipo de cosas suenan razonables, yo creo que esos son precisamente momentos en los que la filosofía y la ciencia se encuentran y trabajan juntos. Eso sería lo que agregaría Cris. Listo, muchísimas gracias. Bueno, yo quería decir también otra cosita para hacer una transición a otra pregunta, y es que hay que tener claro que no todos los rasgos evolucionan por selección natural, no todos los rasgos de los organismos son adaptaciones, hay otros mecanismos evolutivos que son la mutación, la deriva génica, el flujo génico, y entonces claramente pues no podemos hablar ni siquiera de función o de algo parecido en todos los rasgos de los organismos. Y de hecho, mira, Aida Vargas nos está haciendo una pregunta en este sentido. Ella pregunta, ¿cuál sería el enfoque más adecuado que se puede utilizar para explicar rasgos sin funcionalidad o sin una historia evolutiva aparente, por ejemplo, la presencia de lunares o pecas en el ser humano? Santi, tienes tu micrófono Sí, cerrado. sí, tuve problemas para reiniciarlo. No, la pregunta efectivamente es si los lunares y las pecas tienen una función, y ahí es donde viene el punto que estaba señalando Cris, y es que pensar todo en términos adaptativos nos compromete con el pues, una función para adaptarnos mejor al ambiente, y definitivamente no todo fue seleccionado por selección natural, no todos los rasgos tienen esa característica. Entonces, habría que decir que pues, no habría que buscarle función a todo, sobre todo a los lunares y pecas, no habría que buscarles funciones. Muchas Claro, gracias. Sí. ahí tendríamos, ese sería ese sí sería un peligro de la biología, ¿cierto? Que empezáramos a hacer biología, proyecto de investigación para conciencias, búsqueda de las funciones de los lunares. eh, Sí. sí, ese sería un No, no, problema. eso no lo hacemos, normalmente no nos embarcamos en eso. Santi, Daniel Loaiza dice, bueno, muy interesante la presentación. Respecto del asunto de descartar teleología en las teorías biológicas, deseo preguntar si en este sentido debería o podría descartarse la supervivencia de la especie también. ¿Qué pasa, por ejemplo, con afirmaciones del tipo como que los organismos se aparean de manera tal que su progenie sea más alta para la supervivencia? No sé si entiendo Sí, la yo pregunta, la tampoco verdad. entiendo de toda la pregunta, pero quizás él está, o sea, si lo estoy interpretando bien, quizás él está hablando como de si podemos hablar además como de supervivencia de las especies, o sea, como si las especies tuvieran una finalidad en términos, por ejemplo, de preservarse a sí mismas o algo así, quizás. Pues los que hablan de la perspectiva organísmica sí piensan que hay algo así como, pero como una función, que es la función de la autopreservación, ¿cierto? Y que básicamente, vea que precisamente pues ese es como, esa sería la función general de la vida, y que de hecho de ahí viene la idea de Maturana y Varela, de definir la vida en esos términos. Y obviamente si eso es la vida, la función principal es la preservación y la propagación, ¿cierto? Pues en caso de que seamos órganos, ¿cómo se llama? Unicelulares, la división celular, ¿cierto? Y en caso de que seamos seres sexuales, pues la procreación a través de la reproducción sexual. Pero eso sería, pues esa sería una, ya ahí, la mantención de la vida sería como la perspectiva organísmica, ¿cierto? Que asigna función a la preservación de la vida.
y en la mantención, y vean que si miramos la otra, pareciera que la función en el otro fuera más una cuestión etiológica, porque es básicamente esa capacidad de reproducirnos, de dividirnos, pues, cuando somos seres vivos, lo que hace que pueda haber nuevos organismos que tienen nuevos rasgos similares a los dos anteriores que les permiten vivir. Entonces vean que ahí se combinan, pareciera que se conjugaran ambos tipos de funciones. Bien, por ahora, pues hay como nos fue formulado en forma de pregunta, pero Luz Angélica Hernández está hablando acerca de si la selección natural se puede considerar como una fuerza determinista o cuál es el papel del azar, la contingencia. Bueno, creo que ya se ha discutido un poquito de esto, pero no sé si quieren hacer un poco más de comentarios los filósofos o los científicos acá en este panel. Pues yo nada más volvería a repetir lo de Monod, que no es determinista en el sentido de que, y pues y si pensamos el tema de las extinciones, ¿cierto? Ha habido varias extinciones y los seres que han aparecido no son los mismos que las extinciones anteriores, ¿cierto? Eso nos podría llevar a pensar que no hay determinismo, ¿cierto? Si se acabara, si cayera un meteorito, quedaran unos pocos seres vivos y volviéramos a repoblar la Tierra, seguramente las formas de vida que volverían a repoblar la Tierra serían diferentes. Entonces, determinismo no creo. Pero habría que ver si hay algún tipo de determinismo como el otro que señalaste, Cris, de que entonces cada vez hay más complejidad o de ese tipo. Pues Pero son yo solo determinismos muy vagos, es decir, sí, que cada vez van a ser más complejos. Pues sí, pero... De acuerdo. Sí, yo solo agregaría que, claro, hay un poquito de confusión a veces quizás en el proceso de selección natural. Claro, tú puedes decir que a corto plazo, ¿cierto? Dentro de unas generaciones, en un ambiente determinado, si tú conoces cuáles son la reproducción diferencial o pues las ventajas de unas variantes sobre otras, en ese ambiente tú puedes predecir si las condiciones siguen así por un tiempo, qué va a pasar a corto plazo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno sí puede decir que la selección natural es determinista porque digamos que se puede predecir en un contexto determinado y a corto plazo. Pero ya cuando pones a la selección natural en un largo plazo y en un contexto amplio, claramente como no podemos predecir cuáles son las variantes que van a aparecer por mutaciones y otras cosas, y no podemos predecir cómo cambiar el ambiente a largo plazo, digamos, entonces tú no puedes predecir cómo van a ser las adaptaciones en los organismos y mucho menos el proceso evolutivo. En ese sentido, la evolución no es determinista, ¿cierto? Creo que hay que tener claridad como en esos niveles. Camilo tiene otra pregunta. Sí, gracias, Cris. Santi, quería preguntarte un poco por las intenciones, en realidad por la intencionalidad. Ya sabemos pues que en la lectura, digamos, más rigurosa del proceso evolutivo no aplica, pero teniendo claro que la intencionalidad existe pues, en seres como nosotros, y que quisiera conocer qué hay en animales, o sea, la intención es también un tipo de rasgo, me imagino yo, ahí estoy simplemente especulando, que va apareciendo de manera gradual en la evolución, se encuentran algunas especies. ¿Qué sabes tú en qué momento aparece? Cosas como eso, porque de alguna manera, pues en el momento en que aparece la intencionalidad, pues sí empieza obviamente a jugar una función, a jugar un papel, digámoslo así, adicional a la selección natural dentro de los procesos evolutivos. Pero en otras especies distintas a los humanos, ¿qué sabemos de las intenciones, Andy? Es una pregunta muy interesante. Y de hecho es la pregunta por la que a mí me ha interesado toda esta discusión sobre el funcionalismo. Y es que básicamente la pregunta por las intenciones, como tú dijiste, es la pregunta por la mentalidad, ¿cierto? ¿Quién tiene mente? ¿Quién tiene capacidad de representar el mundo? Y básicamente, si uno piensa, digamos, las intenciones desde una perspectiva evolutiva, pues, y siguiendo toda esta idea que hemos venido trabajando a lo largo del curso, pero ojo, es una idea que también es problemática, pero pues es la forma como se ha pensado, es que si uno cree en una teoría darwiniana de evolución por selección natural gradualista, ¿cierto? En la cual los rasgos de los organismos, ¿cierto? Diversos rasgos, son como pequeños cambios que se van acumulando
y que pues si se sigue una versión adaptacionista, pues que van sirviendo para adaptarse. Probablemente no solo nuestros rasgos físicos sean, ojo, obviamente poniendo claro también que hay algunos rasgos que no son adaptativos, pero pues muchos son adaptativos. Probablemente, dado que esa es la forma en que se han ido acumulando nuestros rasgos físicos, probablemente de la misma manera se hayan ido acumulando rasgos mentales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos debería extrañar que a lo largo de las diversas especies, ojo, no solo ellos compartan con nosotros, por ejemplo, muchos de ellos comparten que tenemos 4 extremidades, ¿cierto? Muchos también comparten que tienen estados perceptivos, que tienen estados intencionales en el sentido de que son capaces de, por ejemplo, tener un objetivo tan simple como este, como cazar una presa. Cazar una presa en muchos casos requiere, como cuando uno ve, por ejemplo, las técnicas, las estrategias de caza, gran destreza, gran planificación, etc. Entonces, parte de la idea es que efectivamente esa intencionalidad está, digamos, no está solo en los seres humanos, sino que es precisamente uno de esos rasgos que probablemente están esparcidos en muchas otras especies y muchas familias reproductivas. Y parte de la tarea de la psicología comparada hoy en día es estudiar cómo cada una de esas especies tiene uno de esos rasgos, ¿cierto? Y obviamente no es que todos vayan a tener los mismos rasgos, no es que todos los animales tengan intencionalidad, sino decir, ver animal por animal, qué rasgos tiene ese animal. Si tiene percepción, si tiene capacidad, por ejemplo, de planificación, si tiene capacidad de resolver problemas. Algunos animales incluso tienen capacidad de usar herramientas. Finalmente, antes de terminar, lo que quiero decir es que, de todas maneras, lo más importante es que esa idea de intencionalidad, según las teorías teleológicas de la mente, se fundamenta en el hecho de que el sistema nervioso tiene la función de representar el mundo. Entonces, digamos que esa sería la idea básica que está digamos, a la base, y es que ciertos, por ejemplo, ciertos estados perceptivos o ciertos estados del sistema nervioso o del sistema que tenga el animal pueden servir la función, por ejemplo, de registrar cambios medioambientales. Entonces, vean que ahí se introduce la noción de función para explicar una función mental como la percepción. Entonces, por eso, para este tipo de explicaciones, lo más fundamental que hay es la noción de función, para poder explicar cómo es que ciertos organismos desarrollan capacidades mentales. Entonces, y para decir que obviamente las capacidades mentales las tenemos porque le han servido a muchos otros organismos para vivir y resolver los problemas de la vida, ¿cierto? Muchísimas gracias. Ciertamente unos temas fascinantes que podremos seguir discutiendo en otras ocasiones. Bien, vamos a cerrar aquí. Entonces, agradecemos al profesor. Sí, perdón. No, antes de terminar, yo quiero hacer un comentario, y es que hay algunos comentarios en Facebook que con mucha razón nos señalan que estamos muy descontextualizados, que Colombia está en crisis y nosotros estamos hablando aquí de metafísica y de funciones. Y yo simplemente quiero decir una cosa, y es que pues que yo quiero decir que estamos todos afectados, estamos todos conmovidos por lo que está pasando en el país, cada uno tiene sus convicciones, no les vamos a mentir aquí, pero yo quiero aclarar pues que este evento está sucediendo y está sucediendo de manera, entre comillas, normal, pues porque nosotros tenemos un compromiso no solo con los colombianos, sino con todas las personas que nos ven en muchas otras partes del mundo. Entonces, este pasa de ser un programa nacional a un programa abierto internacionalmente, y por eso no queremos faltarles. Queremos manifestar obviamente nuestra tristeza, yo pues personalmente me costó mucho preparar esta charla porque he tenido mi cabeza en otras partes, pero yo sí quiero señalar que es un compromiso que tenemos con toda nuestra audiencia y por eso no podemos simplemente cancelarlo o cambiar de tema, etcétera. Muchísimas gracias, Santi, por ese comentario. Sí, por favor, tengan en cuenta que lo discutimos, lo hemos pensado, hemos pensado en alternativas, porque por supuesto no somos indiferentes para nada ante todas las cosas que están sucediendo, y como dice Santi, cada uno de nosotros tiene pues sus posiciones y
incluso pues sus maneras de expresar opiniones, incluso de protestar, pero en el caso de este evento sí decidimos continuar por el compromiso, como decía Santiago, que tenemos no solo con gente pues programada acá dentro del país, sino incluso fuera del país. ¿Algún otro comentario o vamos cerrando? Gracias, nos están poniendo un mensaje de saludos solidarios de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces agradecemos al profesor Santiago Arango Muñoz por su presentación y a todos los que nos ven a través de Zoom o el Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda la programación de esta cátedra abierta en la página del Instituto de Filosofía, que es filosofia.uda.edu.co. Nos vemos el próximo lunes 10 de mayo en el mismo link de Zoom o por el Facebook Live del Instituto de Filosofía. Este día tendremos una charla sobre el reduccionismo en biología a cargo del profesor Dubian Cañas, que pertenece en este momento al Instituto de Biología de nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias a su atención y hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego. Chao.